Ups. Un segundito, ya arrancamos que se están sumando todavía compañeros. Bueno, ya algunos grupos se estuvieron adelantando, vieron la actividad final de la clase y me estuvieron consultando. Igual vamos a tratar de explicar para todos y todas, y de ahí en adelante que puedan arrancar. El objetivo de que leyeran este documento era más o menos entender que las clases no pueden estar aisladas unas de otras, sino que siempre forman parte de un proceso, de una secuencia, y que es necesario que esta secuencia de clases, que luego vamos a ver que la llamamos unidad didáctica, pero eso ahora no importa, siempre tenga relación una con otra, ¿sí? Al menos desde los grupos de contenidos a trabajar. Y si es posible, sería importante tomar cosas de una clase anterior como para trasladarlas a la siguiente y que ese sea el punto de partida para el proceso de esa clase en particular, ¿sí? Básicamente la actividad final de esta clase es la siguiente. Ustedes van a elaborar un contenido van a seleccionar un contenido de la capacidad perceptiva. Yo les recomiendo que no lo tomen a todos, sino que sea, por ejemplo, o las nociones espaciales, o las nociones temporales, o las nociones objetales, y elaborar en base a ese contenido, o ese pequeño contenido, o a esas nociones, un propósito pensado para varias clases, 4 o 5 o 6. ¿Por qué les digo una parte de la capacidad perceptiva? Porque si ustedes la toman a toda, por ejemplo, la vivencia de todas las nociones espaciales, temporales y objetales, van a tener que secuenciar después en muchas clases en particular. En cambio, separándola, supongamos que tomen solamente las nociones objetales, bien, entonces van a poder luego secuenciar en 4, en 5 o en 6 clases. Entonces, la primera parte es elaborar un propósito. Y la segunda parte es redactar los objetivos, un objetivo por cada clase, tratando de desmenuzar esas nociones o ese grupo de contenidos que ustedes van a abordar en el propósito. Va a ser un objetivo por clase y por cuántas clases ustedes piensen que sea necesario. Para darles un ejemplo, por ejemplo, si en el propósito ustedes seleccionan como contenido las nociones espaciales, luego cuando vayan a redactar los objetivos de clase, que tiene que ser uno solo por clase, no hagan más. En la primera clase, por ejemplo, van a, como objetivo, vivenciar las diferentes nociones de adentro, afuera, arriba y abajo. Segunda clase, reconocer las diferentes direcciones en el espacio. Clase número 3, reconocer las características del espacio de trabajo. Entonces, los diferentes contenidos de estas nociones espaciales las van distribuyendo a partir del objetivo de la clase en todas las clases que ustedes consideren necesarias abordar ese contenido, ¿sí? No tienen que hacer actividades. Solamente propósito a partir de la selección del contenido y a partir de ahí un objetivo de clases secuenciando u ordenando en las diferentes clases lo que ustedes quieren abordar.
¿Dudas? ¿Muchas? ¿Preguntas? No, profe. Me da miedo que no pregunten. Chicos, chicas, la idea es que si terminamos antes, lo presentamos al final de la clase. Si no lo terminamos, lo presentamos al principio de la clase siguiente, grupo por grupo. Y como siempre está la posibilidad de que ustedes, como esta clase está subida como tarea, que lo suban a la plataforma, ¿sí? Para ir dejando registro de, de la actividad que ustedes hicieron. No es un trabajo práctico, ojo, no confundan. Si ustedes lo quieren subir, lo suben y para que quede el registro de que lo fueron elaborando. A ver, vamos a armar los grupos. Se ponen a trabajar y yo empiezo a dar vueltas y a sacarle las dudas. ¿Sí? Abril, recordame con quién estabas. Con López Azul, Sí, Muñoz Agostina sí. y Julia Maneni. Julián. Bien, ahí está. Adrián. Aixa Medina, Kiara Malfitano Sí. Y y Clara Liria. Clara Liria. Bien. Ana. Con Lucía Moreno, Uh-huh. Martina Ojeda Sí. Y y Leila. Leila Nievas. Leila. Bien. Eliezer, estabas con Santiago, ¿no es cierto, Meso? Sí. Perfecto. Facundo, estás con Martín Martín y Joaquín. y Joaquín Madarieta. Ahí está. Y después tenemos Franco, Maxi Mercado, dígame si me equivoco. Santi Menéndez. Y Tomás Lobato. Sí. Perfecto, ahí están todos. Bueno, pónganse a trabajar en eso y yo empiezo a entrar en los diferentes grupos para sacarle las dudas que tengan, ¿de acuerdo?
Buenas. Hola, Buenas. profe. Bueno, ¿muy confundidas o más o menos orientadas en lo que tienen que hacer? Recién con su ejemplo yo entendí re bien, así Ah. que yo estoy dentro de todo ubicada. Ahí estábamos armando el propósito. Nos faltaría como el para. Bueno, ustedes recuerden algo, ¿sí? Cuando van al para qué, en este caso, o a la finalidad, tienen que tratar de hacer referencia a por qué es importante, por ejemplo, no sé qué contenido van a trabajar. El A ver. espacio. El espacio nos gusta. Las nociones espaciales, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que los niños y las niñas adquieran nociones de reconocimiento del espacio, por ejemplo? Y puede ser para saber, A ver. no sé, se me ocurre para saber después, digamos, puede ser en relación, digamos, de qué le sirve después para su vida, ponele. O sea, después Sí. saber dónde están Para ubicados, para resolver en la vida cotidiana, ¿puede ser? Sí, para resolver situaciones de la vida cotidiana, uno puede ser. Puede ser para lograr, por ejemplo, el tener una motricidad orientada en el espacio. Siempre piensen en la importancia cuando vayan al para qué, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, gracias. Sigan trabajando, cualquier cosa me avisa. ¿Sí? Dale, gracias. Gracias. De nada. Buenas. Buen día, profe. Bueno, ¿cómo van? ¿Muy desorientados o más o menos encaminados en lo que tienen que hacer? Y más o menos No, bien, vamos bien. Estamos de eligiendo contenido, los habíamos contenidos. elegido la noción objetal. Bien. Estábamos viendo cuál elegíamos, cuál capacidad perceptiva del diseño curricular. Íbamos a ver cuál de las dos elegíamos. Y, de los contenidos del diseño curricular. Y básicamente hay uno que hace mención a lo que es, no hay mucha vuelta, ¿sí? Si van a trabajar sobre las nociones objetales, vieron que hay dos contenidos principales. En uno habla de lo que es las nociones espaciales y temporales, y en el otro habla de La exploración y el reconocimiento. de los objetos, sí, tal cual. Bueno, cualquier cosa me avisan, ¿de acuerdo? Bueno, profe, si no alcanzamos para ahora, ¿la podemos entregar la clase que viene? Sí. Ustedes avancen todo lo que puedan. Profe, Sí, Maxi. tengo una duda más. Dale. ¿Tenemos que hacer tenemos que hacer los objetivos y propósitos? Para esta actividad, sí. Tienen que, en base al contenido que seleccionaron, armar un propósito y luego, supongamos que lo van a trabajar en 4 o 5 clases, ¿no es cierto? Va a ser el mismo propósito para esas 4 o 5 clases. Ahora, en lo que va a ir cambiando es el objetivo de la clase, ¿sí? Distribuyendo ese contenido o secuenciando ese contenido que ustedes eligieron en las diferentes clases. No tienen que hacer actividades, no tienen que armar clases completas.
Solamente el contenido, el propósito y los diferentes objetivos de las diferentes clases. O sea que lo que cambiamos es el objetivo nomás. Lo único que va a cambiar es el objetivo de cada clase, tal cual. Vos lo dijiste. Gracias, profe. Gracias. De nada, cualquier cosa, avisen. Si no terminan para hoy, lo siguen elaborando y lo presentamos. Lo más seguro es que pase ese, lo vamos a presentar al principio de la clase que viene. ¿Sí? ¿Lo Bueno, tenemos que profe. subir en la carpeta? Sí, sí, sí. Mejor que lo suban. Bueno, Bueno, profe. Profe, ahí está. Buenas, Hola, profe. ¿cómo andan? Acá encontramos un propósito. A ver. No, un contenido. Ah, bien. Porque el propósito lo tienen que armar ustedes. Claro, no, no es un contenido. Bueno, ¿cuál Nosotros es? encontramos exploración y reconocimiento de las características y el uso de los distintos objetos convencionales y no convencionales. Bien, Nosotros perfecto. decidimos trabajar los objetos. Bien, las nociones objetales. Sí. Bien. Ese sería un contenido. Ese es el contenido, ese es el contenido que va ahí. Sí. Y el eje no va nociones objetales, va lo que está ahí. Exactamente, lo que ustedes me dijeron recién. Bueno. El eje de contenidos es bebés, niños y niñas y su disponibilidad corporal en relación consigo mismos. Vieron que es el eje de ese grupo de contenidos. Sí, está bien. El contenido sería el mismo, el eje sería el mismo para las 5 clases, ¿no? Miren, lo único que va a cambiar de clase a clase es el objetivo. Es lo único. ¿Por qué? Porque el eje es el mismo. El contenido es el mismo. El propósito va a ser el mismo. Claro. Lo único que va a ir cambiando es el objetivo de cada clase. Ojo, no tienen que hacer las actividades, no tienen que hacer las clases completas. Sí, nosotros usamos esa... Bien, perfecto. No, Martín. Íbamos poniendo, por ejemplo, acá, clase 1, objetivo 1, y así el abajo, y así tipo los objetivos de cada perfecto, clase. Perfecto. Tengan en cuenta que, a ver, si ustedes arman más de un objetivo por clase, se les va a complicar, porque ustedes tienen que armar objetivos para 4 o 5 clases. No sé en cuántas más o menos piensan distribuir esto. No estamos hablando todavía de eso, en cuántas, pero... Bien, pero armen solamente un objetivo por clase, que sea bien específico. ¿Sí? Bueno. Por ejemplo, en la primera clase, reconocimiento de los tamaños de los diferentes objetos. Clase número 2, toman otra cosa. Los colores. Tal cual, colores, texturas, usos, ¿sí? Sí. Buenísimo. Perfecto. Buenísimo, profe. Si no llegan... Perdón, dale. ¿Se lo entregamos en esta tabla, profe, o no? Como ustedes quieran, no hay problema. No es un práctico, así que no tiene un formato. Traten de avanzar todo lo que puedan hoy. Si no terminan, la idea es que para la clase que viene, al principio de la clase, todos los grupos lo puedan presentar. ¿Sí? Buenísimo. Perfecto. Sí. Cualquier cosa avisen. Bueno, gracias, profe. Gracias, profe.
profe. Para mí. Buenas. Profe, Bueno. Sí. consulta, teníamos un problema con los objetivos, porque nosotros queremos trabajar espacio, ¿no? Sí. Y vamos a arrancar trabajando lo que es nociones de orientación. Ujú. Ahora, la primera clase no sabemos cómo dividirlo. Si dentro de las nociones de orientación trabajar en una sola clase distancias, direcciones y trayectorias, o en una sola clase dar solamente distancias y en la otra dirección y en la otra trayectoria. ¿Por qué? Porque a nosotros, o a mí particularmente, se me hace muy poco trabajar solamente distancias en una clase sin relacionarlo con algún otro tema, y se me hace mucho trabajar las tres así enseguida. Entonces, no sé en qué quedamos. A ver, ustedes piensen en una cosa, que cuando todo lo que son las direcciones en el espacio, las distancias y las trayectorias son cosas que básicamente son movimientos en el espacio. ¿Hacia dónde voy? ¿Cuánta distancia recorro? ¿Sí? ¿Y cómo son esas trayectorias? ¿Sí? ¿Se pueden trabajar juntas? Sí, se pueden trabajar juntas. A lo mejor, como vos decís, en una clase no logro llegar a desarrollar todos los aspectos que quiero. ¿Puedo trabajarlo en 2 clases? A lo mejor yo les recomendaría que trabajen las 3 juntas, ¿sí? Pero que lo desarrollen en más de una clase. En este caso, puede ser, por ejemplo, en la primera clase, reconocimiento de las diferentes direcciones, distancias y trayectorias, ¿sí? En la segunda clase puede ser, en vez del reconocimiento, para cambiar el verbo e ir de lo simple a lo complejo, utilización o en vez del reconocimiento, afianzar el reconocimiento de, porque voy como complejizando. ¿Me explico? Pero sí son 3 cosas que yo creo que se tienen que trabajar juntas. Ok. ¿Sí? Ok, perfecto. Siempre el verbo les va a dar el grado de complejidad. No es lo mismo reconocer que afianzar. Ajá. Exacto. Ok, profe, gracias. Bueno, si no llegan para hoy, no se preocupen. Ustedes avancen todo lo que puedan y a partir de ahí traten de tenerlo listo para la semana que viene, así al principio de la clase lo presentamos. ¿Sí? Bueno, profe. gracias. Gracias. De nada. Hola, profe. Acá estoy. Tenemos una duda. Dale. Por ejemplo, en la clase 1, ponele, queremos dar distancias en orientación, ponele, ¿no? Estando en espacio. Sí. Nosotros queremos explicar, bueno, cerca, lejos o intermedio, ponele. Eso lo vamos a hacer entre un objeto y otro objeto, un objeto en relación a mi cuerpo y otro cuerpo en relación a mi cuerpo, por ejemplo, ¿no? Perfecto, sí, porque siempre hacen falta referencias. Las distancias siempre es entre una cosa y otra. Claro, Y otra. bien. Sí. Y podemos unirlo, ponerle como para que sea, o sea, esto de que lo decimos de paulatino, de secuencial o de menos a más, podemos seguir, ponerle con una situación, con ponerle una agrupación, ponerle, bueno, ahora nos ponemos todos juntitos, todos juntos, todos cerquita, todos separados, así, ponerle una cosa así, o ponerle en direcciones que tenemos arriba, abajo, adelante, atrás. Después unirlo en situación, ponerle en ubicación, arriba de, abajo de. Te entiendo. Sí, ¿por qué? Porque, a ver, las nociones espaciales, si bien la autora las separa a todas, son bastante factibles de trabajarse de manera simultánea alguna con otras, ¿sí? Por ejemplo, van a trabajar distancias, como ustedes quieren, pero estas distancias las podemos recorrer todos juntos, las podemos recorrer por separado, las podemos recorrer arriba de determinada cosa o por abajo. Por lo tanto, está bien que traten de hacerlo así. A lo mejor en la primera clase lo trabajan solo distancias. En la segunda clase, porque siempre recuerden que tengo que tratar de referenciarme en la clase anterior para tomar cosas que hice
y luego Bien. seguir avanzando con cosas nuevas en otra clase, ¿no es cierto? Sí, Entonces, porque podemos ver en la primera clase que vimos distancia, cerca, lejos, intermedio, puedes poner en la segunda clase que trabajen de a 3. Entonces ya está Sí, trabajando agrupamiento. Ya está exactamente, trabajando, tal cual, bien. trabajas tal otra cual. distancia, pero trabajas situación, Ujú, entonces ya trabajas otra, y uniendo a la primera, obviamente. exacto. Bien, Ojo, pero no es una sumatoria, no es que al final de la última clase las van a juntar a claro, vas a hacer todas. todo. No, Claro. no, por eso, pero va Pero se puede aceptando. relacionar, digamos, o sea, decir, bueno, ya Debe- aprendimos a qué es arriba y qué es deberían. abajo, bueno, ahora vamos con la situación. Pero De- ponele, ¿no se puede en una misma clase algo de ubicación, sí, de orientación con situación? O sí, sea, en la misma clase a enseñar, ponerle qué es arriba, qué es abajo, y después cómo estoy posicionado, o sea, si estoy arriba de qué cosa, abajo de qué cosa. sí, ¿Es sí muy se puede. pronto? Sí, Ah, bien. claro que se puede. Lo que sí tienen que tratar de ver bien es cómo van a desarrollar el objetivo de la clase, ¿sí? Porque yo también le decía en las direcciones, podía hacer que le decía al nene saltar arriba, saltar más abajo, no sé, como un sapo, arriba como un canguro, y después le pones, no sé, le agregas aro, entonces le decís saltar como un canguro adentro del aro. Entonces ya estás uniendo orientación y situación. Exacto, exacto, tal cual. Bueno, Eh, por eso. sí se puede, es más, lo deberían hacer de esa manera, y el verbo que ustedes utilicen para el objetivo les va a ir dando el nivel de complejidad que quieren abordar, ¿sí? O cómo quieren unir las cosas, porque a lo mejor en una clase usan el verbo reconocer, ¿sí? Las diferentes distancias. En la siguiente va a ser utilización de las diferentes distancias y reconocimiento de las diferentes agrupaciones, por ejemplo. Ah, ok, bien, bien, ¿Bien? Y ahí ya está uniendo los dos. Exacto. ¿Por qué? Porque ustedes cuando armen el objetivo les va a dar la pauta de lo que quieren hacer y qué nivel de complejidad le quieren ir dando. No es lo mismo reconocer que utilizar o que afianzar. Bien. ¿Siguen? bien. Reconocer y afianzar. Claro, son dos niveles diferentes. Lo primero es reconocer, vivenciar, Sí, sí. explorar. Ya si después quiero afianzar determinada cosa, el verbo mismo me está dando el nivel de complejidad. Sí, sí. Bien. Sí, porque ya lo tenés, digamos, Ujú, vos. Entonces tal ya lo cual. vas afianzando con otros contenidos. Sí. Traten de no unir más de dos tipos de nociones al mismo tiempo. ¿Sí? Ok. Bien. Recuerden que es nivel inicial. Sí, sí. Bien. Pero, profe, ¿se puede decir, ponele, entonces, en la primera clase, distancias, identificar las diferentes distancias entre, bueno, objeto-objeto, objeto relación al cuerpo, otro Ujú, cuerpo en relación al cuerpo? Bueno, perfecto. en la Primera clase clase. 2, Sí. en la clase 2 se puede decir, bueno, la utilización de estas distintas distancias y el afianzamiento de las agrupaciones, digamos, entre los compañeros, ponele si estamos todos juntos, si estamos más separados, Pero algo así. Sí, no afianzamiento no porque Ah, afianzar ya es como ya lo que ah. vos lo reconocés ya eso. Entonces Entonces no al lo revés reconoce. sería. Entonces sería al revés, No, ponerle sería afianzamiento de las distintas utilización. distancias y utilización de las distintas agrupaciones, digamos, una cosa así. ahí sí, ahí puede Sí, ser, sí. porque ya. Ah, porque ya dimos, entonces ya lo Ujú, tienen para afianzarlo. exacto, Ah, Sí, bien, bien, exacto. sí, sí. Siempre yendo desde lo simple a lo complejo. perfecto. Buenísimo. Bueno, avancen todo lo que puedan, si no terminan hoy, no importa, ténganlo listo para poder presentarlo la semana que viene de manera grupal, ¿de acuerdo? O sea, Gracias. Dale, profe. Buenísimo. listo. Cualquier cosa me llaman. Buenas. Bueno, ¿cómo van? Nosotros, profe, le íbamos a preguntar si nosotros tenemos que planificar las 4 clases, o sea, desde cero, o sea, comenzar la clase, calentamiento, hacer otras actividades, o solamente las 4 ideas principales
Exacto. De cantidad. Ah, está. No son las clases completas. Ustedes lo único que tienen que hacer es, primero seleccionar el contenido, ¿sí? Elaborar el propósito en base a ese contenido, y armar los objetivos de clase de las diferentes clases que ustedes piensan que pueden desarrollar ese propósito, ¿sí? No hacen actividades. Ah, está bien. Ok, O sea, lo único que va a cambiar de clase a clase es el objetivo de aprendizaje. El resto va a ser todo igual, ¿sí? Sí. Porque es el mismo propósito y va a ser el mismo contenido, y luego con los objetivos lo van distribuyendo o secuenciando en las diferentes clases. Ah, porque nosotros elegimos lateralidad y ya elegimos 3, entonces. Ya hicimos 3, nos falta el de la última clase nomás, entonces. ¿Pero por qué eligieron lateralidad? Si es sobre un contenido de la capacidad perceptiva. O son Pues, sí. o nociones espaciales, o temporales, o objetales. Uno de los tres. Está. Se me fueron para otro lado. Sí. Sí. Bueno. La idea, chicos, es trabajar justamente sobre algún contenido de la capacidad perceptiva, ¿sí? Traten o ténganlo listo para la semana que viene, entonces ahí lo volcamos al principio de la clase, cada grupo lo que fue elaborando, ¿sí? Entonces, profe dijo objeto, ¿qué más dijo? Creo que lo voy a anotar antes que... Percepción espacial, temporal y... O objetal, una de las tres. Ok. O las nociones temporales, o las objetales, o las espaciales. Una de esas tres, y una de esas tres es lo que tienen que ir tratando de distribuir en las diferentes clases, ¿sí? Buenísimo. Bárbaro. Gracias, profe. De nada. Gracias, profe. Buenas. Buenas. Hola, profe. Buenas. ¿Me llamaron? Sí. Lucy, ¿le querés leer el propósito al profe para ver si está bien? Esa es una de nuestras dudas. Dale, en cualquier momento se corta, así que vamos. Dale, Lucía. Se lo leo rápido, profe. Dale. Dice, fomentar en los alumnos la vivencia del espacio para que puedan aplicarlo en su vida cotidiana, a través de actividades con variedad de materiales. ¿Me lo lees de nuevo, por favor, Lucía, que se cortó un poquito? Fomentar. Bueno. Fomentar en los alumnos la vivencia del espacio para que puedan aplicarlos en su vida cotidiana a través de actividades con variedad de materiales. Bien. Sí, tiene las tres cosas que tienen que tener el propósito. Yo lo único que le agregaría ahí es fomentar en los alumnos la vivencia de las nociones espaciales, ¿sí? O de las nociones de espacio, ¿sí? Y el resto está perfecto. Ok, ahí se lo agregué. Bárbaro. Bien. ¿Le quieren leer los Después, objetivos?